tal? Que el Señor les bendiga. Es un gusto y es un placer estar aquí con ustedes en la arena de los debates, aquí en este canal Conociendo la Verdad. Y en esta ocasión tenemos un debate interesante, de suma importancia. Pues en un lado tenemos a Israel, defensor católico, que ya lo tuvimos aquí, ya ha estado con nosotros, y por otro lado tenemos por primera vez a Francisco. Francisco es de la religión Testigos de Jehová y ambos han llegado a un acuerdo de tener un diálogo libre, donde se llevarán dos tópicos o dos títulos en los cuales se estará llevando el diálogo o debate. El primero es los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. Y el segundo tópico o el segundo diálogo será la gran muchedumbre que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7. Ambos están en desacuerdo en sus posturas, pues uno es defensor católico y el otro es defensor testigo de Jehová. Les invitamos a poner mucha atención a estas exposiciones que ambos nos estarán dando y que prestemos atención con una mente imparcial, para que de esa manera podamos entender lo que ambos expositores quieren compartir con nosotros. Pues bien, me gustaría que te presentaras, Israel. Te voy a dar 2 minutos para que te presentes. Adelante, Israel. Muy bien, muchas gracias. Quiero darle las gracias a Dios, como siempre, primeramente, por darme esta nueva oportunidad de evangelizar, porque como siempre lo he dicho, para mí un debate es un medio de evangelización en el cual mucha gente se puede beneficiar. Entonces quiero dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Quiero dar gracias a Leo por prestarse a ser moderador, del debate. Quiero dar las gracias al señor Francisco, el cual también aceptó el debate, y pues que sea de beneficio para muchos. Yo soy Israel Octavio Hernández, soy de aquí de la Ciudad de México y soy católico. Pues muchas gracias. Gracias, Francisco, gracias por tu introducción. Y como hemos acordado, a continuación vamos a tener la presentación de Francisco. Francisco tiene 2 minutos para que haga su introducción. Adelante, Francisco. Pues primero que nada, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por un día más de que estamos respirando y estamos en buena salud. También disculpen el nerviosismo porque es la primera vez, pero sin embargo, como ya dijo mi compañero católico, que esto es para beneficio de todos los que nos escuchan. Más que nada es entender lo que los apóstoles y mismo nuestro Señor Jesucristo nos dejaron como mensaje, y obviamente esto se tenía que predicar por toda la tierra, tal como lo estamos haciendo nosotros de casa en casa. Esperemos que pues podamos, en este caso, por medio de nuestras explicaciones, dar a entender el verdadero significado de la enseñanza, ya que esto significa vida para cada uno de nosotros. Y más que nada, usar discernimiento en cuanto a lo que vamos a, en este caso, a exponer hoy. Y pues con esto me despido. Bueno, doy la introducción y pues adelante. Muchas gracias, Francisco, gracias, excelente ambos. Les recuerdo una vez más que ambos son representantes de su religión y como representantes les indicamos que hagan una muy buena representación como hasta ahorita lo han estado haciendo. Pues bien, este es un tema, se puede decir que ya tiene mucho tiempo que se ha estado platicando, se ha estado debatiendo, pero hoy, en este día, ambos expositores han tenido el acuerdo de llevar a cabo entre ellos dos y han decidido hacerlo en este canal, con lo cual con mucho gusto lo hemos prestado para que se puedan presentar sus defensas o puedan responder sus inquietudes y así afirmar o reafirmar a los creyentes que los van a estar escuchando. Como bien dije, se van a llevar 2 tópicos, se van a llevar 2 temas. El primero será los 144,000 que se encuentra en Apocalipsis 7 y en el capítulo 14 también de Apocalipsis. Y el segundo tópico
será la gran muchedumbre. Así es de que me gustaría que comenzaras, Israel, con este diálogo que será abierto. Recuerden, este no va a ser el formato que estamos acostumbrados a tener de exposiciones, refutación y preguntas, sino va a ser un formato de un diálogo abierto, donde pueden interactuar con preguntas, con diálogo o con refutación. Así es de que, Israel, me gustaría que comenzaras. ¿Estás de acuerdo en comenzar, Israel, con el primer tópico, que son los 144,000? Puedes comenzar con una pregunta o puedes comenzar con lo que tú creas que es un error. Adelante, Israel, tienes 45 minutos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues bueno, los testigos de Jehová pues enseñan que la cifra de 144,000 es una cifra literal. La encontramos en el libro de Revelación, capítulo 7 y capítulo 14, donde son los únicos dos capítulos donde se habla de los 144,000, porque eso no lo vemos en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, más que en el libro de Revelación. Los apóstoles pues nunca hablaron de los 144,000, como sí lo hace la Atalaya, los libros de la Sociedad Watchtower, que son los que escriben los libros para los testigos de Jehová, que hablan continuamente de los 144,000, pero los apóstoles nunca hablaron de los 144,000, nuestro Señor Jesucristo tampoco habló de los 144,000, eso lo vemos en el libro de Revelación. Pues para comenzar, para nosotros los católicos y para la mayoría de todos los cristianos es un número simbólico, entonces pues yo voy a leer el versículo donde se habla sobre los 144,000, que sería en el capítulo 14 del libro de Revelación. Pero antes de leerlo, quiero preguntarle al señor Francisco, el versículo lo vamos a interpretar literal o simbólicamente, señor Francisco. Bueno, sería, tú te refieres a Apocalipsis 14:1, sería literal. Literal, muy bien, vamos a leerlo literalmente entonces, señor Francisco. Vamos a interpretarlo literalmente. Vamos a ver si la cifra de 144,000 es literal. Y leyendo el texto, pues nos vamos a dar cuenta de eso. Y leemos. Usted dice que el versículo 1 hay que interpretarlo literalmente, leerlo literalmente, pues vamos a hacerlo así. Y vi, y miren, el Cordero, literal, un animalito de veras, un corderito, literal, de pie sobre el monte de Sión, un monte literal que está ahí en Jerusalén, el monte de Sión, literal, y con él 144,000, o sea, todo sería literal, hablaríamos de un animalito literal, de un monte de Sión literal, y pues claro, la cifra literal, ¿no? Pero si lo leemos correctamente, como es el libro del Apocalipsis, su mayoría es en la interpretación simbólica, pues entonces estaríamos ya concordaría más con la interpretación, porque por ejemplo, si lo leemos simbólicamente como debe de ser, entonces ya leemos que el Cordero simboliza a Jesús, y miren, el Cordero está simbolizando a Jesús, de pie sobre el monte de Sión, entonces el monte de Sión simboliza el cielo, y con él 144,000, entonces el número también es simbólico, el cual simboliza a todos los santos cristianos de Dios. Entonces, si lo leemos literal, como usted me dijo, pues estamos viendo que caemos en errores, con lo del Cordero, con lo del monte de Sión, estamos cayendo en errores. Si usted dice, bueno, es que esto es simbólico, y lo de la cifra es literal, estamos violentando el texto. Se estaría violentando el texto, o es simbólico o es literal. Bueno, ¿puedo contestar? Sí, adelante, Francisco, tiene tiempo para poder contestarle. Ok. Bueno, pero sí entendiste el verso, ¿verdad? Me lo describiste. Por ejemplo, sí, claro. ¿verdad? Tú con tu entendimiento realmente
correctamente, interpretaste ese texto. ¿Por qué? Bueno, aquí cosas literales y cosas simbólicas. Sabemos que el Cordero, obviamente, es Jesucristo, pero el mensaje que se está dando es completamente claro. El monte Sión es el cielo. Dice, y con él estaban, ahora sí, un grupo, 144,000, y que tenían un nombre, el nombre de su hijo, o sea, Jesús, y el nombre de su padre. Entonces aquí, como tú puedes ver, ya podemos tener el mensaje completamente claro. Bueno, ahí ya quedó entendido. No sé si haya alguna... O sea, pero es que estamos viendo que todo el texto es simbólico, señor Francisco. Por eso, mira, te voy a decir otro ejemplo. El libro de Apocalipsis sabemos que son simbolismos, como también habla de literal. Y eso lo podemos, bueno, en cierto modo tú ya lo expresaste aquí. Podemos entender realmente lo que nuestro Padre Celestial nos quiere transmitir por medio de este mensaje. Por ejemplo, Revelación 11:18 dice que Dios va a destruir a los que están arruinando la tierra. O sea, podemos entender completamente el mensaje a qué se refiere. Lo mismo cuando al sistema político se le identifica como bestias. Y obviamente no son bestias, sino que es un sistema político. O sea que en pocas palabras, nosotros, por eso hablaba de discernir, debemos de saber realmente cómo interpretar las escrituras. Y correctamente, Apocalipsis 14:1 lo has interpretado de la forma correcta. Entonces es correcto que el número de 144,000 es simbólico. No, porque aquí hay que contar también el contexto, porque es muy importante. De hecho, tú mismo lo dijiste. Mira, voy a hacer un recuento de lo que tú me dijiste. Los apóstoles ni Jesús nunca hablaron en relación a los 144,000, exactamente. Pero indirectamente sí nos hablaron. De hecho, el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 12 del libro de Hebreos, ahí en los versículos 12, déjame nomás buscarlo. A ver, Hebreos 12, sí. No sé, bueno, déjame ver, estoy temblando, tristeza. Ay, espérame. O sea, los versículos hablan de gente que irá al cielo. Déjame, es que eso hay que verlo, eso lo vamos a ver completamente claro, y te lo voy a demostrar el porqué. Mira, para empezar, Pablo, ahí en el capítulo 12, ahí en los versículos 22 dice, mas ustedes se han acercado a un monte Sión y a una ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles en asamblea general. Y como tú puedes ver, ahí ya nos está relacionando el apóstol Pablo con el futuro que tendrían aquellos que formarían parte del gabinete de Cristo Jesús, y lo has tú relacionado ahí con el capítulo 14:1. Entonces ahí se está hablando del monte Sión, y obviamente si tú te vas ahí en 1 Corintios, en el capítulo 6, ahí del 1 al 3, también indirectamente el apóstol Pablo habla que aquellos, o sea, que estarían con Jesús, pues simplemente serían jueces, porque dice... señor Francisco. Que serían jueces, dice, por ejemplo, ahí 1 Corintios capítulo 6 del 1 al 3, el apóstol Pablo también relaciona el papel que harían todos aquellos que formarían con el gabinete de Jesús. Dice, ¿o no saben que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son ustedes incapaces de juzgar asuntos de ínfima importancia? Ahora nota el versículo 3.
¿No saben que juzgaremos a ángeles? Entonces, ¿por qué no los asuntos de esta vida? Entonces, como tú puedes ver, te he dado dos textos de muchos, de hecho, de muchos, en los cuales relaciona con el papel de lo que dice ahí el libro de Apocalipsis, que es un resumen de todas las escrituras hebreas y griegas. No sé si quedó entendido. Sí, ya lo entendí. Pero resulta que todos esos versos que usted habla de la carta a los hebreos y los otros textos que usted sacó, se están refiriendo a todos los cristianos en general, señor Francisco. O sea, nunca dijo, nada más un pequeño grupo y los demás no. Va a haber otros que van a heredar la tierra, y un pequeño grupo solamente, me refiero a ese pequeño grupo, no. O sea, siempre estuvieron generalizando el apóstol San Pablo y los demás apóstoles sobre ese mensaje celestial. El mensaje era para todos los cristianos. Usted me podría decir, bueno, es que en ese entonces, es lo que usted me va a decir, que en ese entonces todos los cristianos de ese momento eran ungidos, que todos tenían la esperanza celestial, porque eso es lo que enseña la sociedad Watchtower, sus dirigentes. Ellos enseñan que desde el primer siglo todos tenían la esperanza celestial, que la esperanza terrenal comenzó a partir de 1935. Eso es lo que dice la Atalaya y los libros de la sociedad, que la esperanza terrenal se abre a partir de 1935. Pero todos los cristianos, o sea, estamos hablando aquí de cristianos, sí. Pero todos los cristianos del primer siglo hasta el siglo XIX, todos tenían la esperanza celestial, señor Francisco. Entonces es lo que usted me va a decir, que por eso San Pablo hablaba generalmente, porque el mensaje iba para todos los primeros cristianos, ¿no? Pero bueno, me gustaría aclarar ese punto que me estás diciendo. ¿Sí puedo? Claro que sí. Ok, mira, la sociedad en 1935 se dio cuenta que había otro grupo por primera vez. Ajá. Y eso fue porque en la asamblea se hizo una pregunta de quiénes tenían esa esperanza celestial y los de la terrenal. Entonces les pidieron que alzaran la mano a aquellos que sintieran ese sentir de tener esa esperanza en el cielo, y pocos fueron los que la levantaron, y los de la tierra fueron muchos. Ahí fue por primera vez. Ahora bien, el primer cristiano ungido que fue escogido fue en el día del Pentecostés, cuando recibieron Espíritu Santo, empezando con los 120 discípulos ahí en adelante. Sin embargo, ahí en Romanos, en el capítulo a ver, déjame ver, 8:13. A ver, déjame ver, 8:16. Es lo que la sociedad siempre ha explicado. Y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues si somos hijos, también somos herederos por cierto de Dios, pero coherederos con Cristo Jesús. Bueno, el punto es de que no todos tenían esa esperanza, ya que iban a ser escogidos. ¿Y cómo lo sabrían? Como lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:16, que el mismo Espíritu daría testimonio acerca de que serían hijos de Dios o que serían escogidos. Por eso ya el punto de lo que te estoy diciendo del año de 1935, ahí se pudo distinguir que había dos grupos, uno celestial y uno terrenal. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta. Bueno, ya se me olvidó tu nombre. ¿Cómo te llamas? Israel. Permítame, antes de hacerme la pregunta, ¿puedo responderle lo que me acaba de decir? Sí, o sea, es lo que te estoy diciendo. Bueno, por eso te estoy diciendo, en cuanto por ejemplo, el capítulo 25, mira, ya deja de darte una explicación del capítulo 25 de personas que no forman del grupo del grupo de los ungidos. Ahí en el capítulo 25, bueno, para darte respuesta a lo que tú me estás diciendo, ahí en el capítulo 25 del versículo 31 en adelante,
ahí se habla de una ilustración o algo que va a acontecer dentro de poco, cuando Jesús llegue en su gloria y todos los ángeles con él. Aquí hay algo muy interesante. Dice, fíjate, habla ya de ángeles. También la expresión que acompañan a Jesús como los ángeles, hay que saber quiénes son esos ángeles. Pero dice que él se va a sentar. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, los que van a ser resucitados, y no sé si has escuchado acerca del arrebatamiento, son aquellos que van a formar parte con Jesús. Es decir, en nuestro tiempo, cuando él llegue, dice que van a ser arrebatados los que queden, esos subidos al cielo. Entonces, ¿quiénes van a quedar? Bueno, pues dice que se van a sentar o van a juzgar en la actualidad a los que están vivos hoy en la actualidad, y dice que van a reunir a todas las naciones. Pero aquí hay algo muy interesante. Dice que va a haber una separación de ovejas de las cabras. Mi pregunta es, ¿quiénes son las ovejas y quiénes son las cabras? Ahora bien. Permíteme, Francisco. Sí, Francisco. Sí, permíteme tantito. Entonces, para llevar la idea, usted acaba de hacer una pregunta. Deje que Israel conteste su pregunta y retoman el tema de los 144,000 para no desviarnos del tópico. Sí, ok. Sí, que inclusive eso de las ovejas y las cabras, pues ya no tendría que ver nada con el tema, ¿verdad? Ya sería ya sobre el juicio que se va a hacer a las ovejas y las cabras, pero las ovejas pues son todos los que hicieron la voluntad de Dios. O sea, eso es muy claro. Las cabras pues son los que no hicieron la voluntad de Dios y bueno, no se van a salvar. Y las ovejas son las que se van a salvar. Aquí lo que yo sí quisiera retomar, es que usted dijo que en el capítulo 8 de los Romanos, esto es muy, siempre hacen esto los testigos de Jehová, siempre agarran los textos donde se habla de la esperanza celestial, pero se los achaca nada más a 144,000, aunque el texto no habla de una pequeña cifra, ¿verdad? Siempre generaliza a todos los cristianos. Usted me acaba de decir que en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, habla que solamente algunos van a ser esos escogidos, ¿verdad? Que son los hijos de Dios. Pero es que usted no lee los contextos. Ahí no dice que algunos, ahí dice que todos. Lo que usted no lee es el versículo 14, más atrasito, donde dice, porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Vuelvo a repetir, porque todos, no dice nada más van a ser 144,000, no, dice todos los que son, o sea, eso ya está hablando de algo más que 144,000. Pueden ser millones de personas los que sean guiados por el Espíritu de Dios, no nada más 144,000. Ustedes dicen que solamente los 144,000 son ungidos por Espíritu Santo. Por eso es que van a recibir la esperanza celestial. Por eso les llaman ungidos. Por eso le llaman ungidos, señor Francisco, porque son ungidos por Espíritu Santo. Pero aquí en el versículo 14 dice, porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino que recibieron un espíritu de adopción como hijos, espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, todo el que es conducido por el Espíritu de Dios es hijo de Dios, señor Francisco. No nada más 144,000. Entonces, cuando usted me dijo, es que aquí nomás habla de algunos, no habla de algunos, habla de todo el que es conducido por el Espíritu de Dios, señor Francisco. Ok, sí, adelante, Francisco, puede contestarle a eso. Sí, claro, ya te entendí y es todo. Mira, es como si uno ha leído la Biblia, te puedes dar que siempre se registra lo más importante, y lo que no, pues obviamente se omite.
Aquí obviamente todas las cartas, como la sociedad siempre lo ha dicho, siempre van dirigidas a los ungidos, al resto ungido, porque las cartas primero van dirigidas a los que llevan la delantera, y ya después de los que llevan la delantera transmiten ese mensaje a los demás. Por eso yo te quería decir, por eso te estaba explicando el capítulo 25-35, digo, los versículos que te estaba leyendo, porque ahí es la parte fundamental. Tú ya me dijiste, bueno, el Espíritu Santo lo tiene y la esperanza, no celestial, sino terrenal, la tienen tanto el que es ungido como el que no es ungido. Por ejemplo, vamos, el libro de Revelación se refiere como los siervos, a todos los siervos aquí en la tierra, de Dios, los de la tierra, pero también, obviamente, como todos sabemos, que los ángeles son siervos de Dios, como lo es también Jesucristo, porque lo dice el apóstol Pablo bien claro. O sea, todos somos, pero hay que ver a quiénes van dirigidas las palabras, y obviamente sabemos que el único que no es siervo es nuestro Padre Celestial. Por eso yo te estaba explicando ahí en el capítulo 25, acerca de las ovejas que tú ya me dijiste, quiénes eran, y las cabras, pero lo que no he llegado o no me has explicado, que es lo que sí me gustaría que me explicaras, es de que me dijeras quiénes son aquellos a los que Jesucristo les llama los más pequeños de estos hermanos míos. O sea, quiénes son esos pequeños hermanos míos, que me gustaría, o sea, porque eso depende la aprobación que tuviera tanto el que es oveja como el que es cabra. ¿Sí podrías tú decirme quiénes son estos hermanos míos de los que habla Jesucristo? Ahí, por ejemplo, en el verso, bueno, son varios versos, 25-40, por ejemplo. Sí. Bueno, yo sé que ustedes enseñan que esos pequeños son los 144,000, que son los ungidos, que es el cuerpo gobernante, que también forma parte de los ungidos, en este caso, pues sí, se refieren a ellos, eso es lo que ustedes enseñan. Bueno, pero aquí lo está diciendo la Biblia. Nos está hablando de humildad. No, es que la Biblia nunca menciona 144,000, ellos nunca mencionan eso, señor Francisco. Sí, pero tú me estás diciendo, fíjate, nota lo que está diciendo, o sea, dice que Jesús y sus ángeles, como te digo, mira, bueno, para aclarar, inmediatamente, para aclarar lo que dice ahí el capítulo 25-31, dice, y todos sus ángeles con él, cuando él llegue y todos sus ángeles con él. Si nos vamos a Revelación, en el versículo 17, versículo 14, nos vamos a ver quiénes son esos ángeles. Mira, déjate lo leo, para tener claro quiénes son esos ángeles. Dice en el versículo 14. ¿Hay algo, señor Francisco? Hay algo que nos saltamos. ¿Sí? Hay algo muy importante. ¿Cuál? Que nos saltamos. Me mencionaba que en 1935, que ya no se aclaró ese punto, señor Francisco, y nos lo saltamos, y para mí es importante. Usted dijo que en 1935 se dieron cuenta que había también personas con esperanza terrenal. Esto entonces, usted me está dando a entender que en el primer siglo entonces también había gente con esperanza terrenal. No, si tú has leído si tú has leído la información, esas revistas de ese año, en ese caso, no sé si estaba Rutherford o no recuerdo, de hecho te voy a decir, yo no presto mucha atención al resto ungido. O sea, como muchos dicen que los idolatramos para nada, y ni sé ni el nombre de ninguno de ellos. Pero ¿me puede aclarar ese punto? Sí, claro, claro. Desde Russell hasta el día de hoy siempre hemos dicho que la tierra no va a ser destruida y que va a haber personas que van a vivir aquí en la tierra. No se sabía realmente cómo hacer una distinción entre los que tienen la esperanza terrenal como la celestial, y en 1935 ya supieron cómo, o sea, en qué forma, y hubo ese nuevo entendimiento en los cuales se aclararon muchos de los puntos ya. Ahora sí. Pero me aclare, es que si antes de 1935, o por decir en el año 500, ¿había esperanza terrenal para personas? No. Bueno, hay que ver una cosa, la esperanza fue desde que
desde que Jesús se dio como sacrificio, ahí todos, tanto los que no como... Hay esperanza terrenal y esperanza celestial. Siempre la ha habido. Siempre la ha habido pues, y... Pues fíjese que entonces aquí ya hay contradicción, señor Francisco, porque el libro de Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, página 163 y página 164 dice, por más de 1900 años, hubo un recogimiento del rebaño pequeño de 144,000 cristianos que gobernarán con Cristo. En la atalaya del 15 de febrero de 1982 dice, durante 19 siglos solo ha existido una llamada celestial. En el libro de Proclamadores del Reino, en la página 160, dice, se daban cuenta que en aquel tiempo a los cristianos verdaderos se les extendía un solo llamamiento, esta invitación para ser miembros de la novia de Cristo, que finalmente se compondría de 144,000. O sea que la esperanza terrenal para ellos es a partir de 1935, no antes, señor Francisco. No, a ver, no, están malinterpretando todas esas cosas, o sea, y te lo vuelvo a repetir, como te lo dije al principio. La Biblia, el mensaje o las cartas están dirigidas solamente a los guías o los que llevan la delantera y que son ungidos de los primeros cristianos en el primer siglo. Todo va dirigido. Ahora, la sociedad ahí te está explicando que es solamente un llamamiento para la vida celestial. No se está eso no quiere decir que esté, o sea, o que no tenga en cuenta a los que van a heredar la tierra. O sea, aquí lo que se está diciendo que solamente el llamado es para aquellos que van a formar parte con Cristo Jesús en el cielo, porque ya ese grupo va a beneficiar a los de la tierra, a los que tienen una esperanza. De hecho, Juan 5, 28 y 29 habla de una resurrección de justos como de injustos. Entonces, obviamente, los que tienen la esperanza de la tierra es otra cosa, o sea, se van a beneficiar de ese gabinete. O sea, una de las preguntas, bueno, no sé si se puede contestar ahorita, la puedes contestar, es con relación a que si Jesucristo y los que forman parte de su gabinete, ¿a quiénes van a gobernar? ¿De quiénes van a ser reyes? ¿Y a quiénes van a juzgar? Porque si todos van a estar en el cielo, yo pienso y si no va a haber porque si es un rey, es que ese título es porque va a gobernar a alguien. Si va a juzgar, es que va a juzgar a alguien. Pero si todos van a estar en el cielo y no va a haber eso, entonces esos papeles o títulos son jockeys. Muy bien, señor Francisco. Israel y Francisco, déjenme intervenir un poco. Recuerden que el tema ahorita, porque se están viendo a la gran muchedumbre, no, el tema que tenemos ahorita es los 144,000. Les pido por favor reconsideren el tema, porque ya va a venir el otro tema que es la gran muchedumbre. Ahorita estamos hablando de los 144,000. Muy bien, para finalizar sobre el número de 144,000, porque sí, eso que usted está diciendo, señor Francisco, es muy importante también para mí, pero me gustaría tocarlo en otro debate. Varios textos que usted menciona, tocarlos en otro debate. Aquí vamos a enfocarnos en los 144,000 y hablando sobre los 144,000, señor Francisco, los testigos de Jehová, sus dirigentes, siempre han dicho que esa cifra se había completado en 1935, que por eso desde esa fecha pues ya se le llama a otras personas con esperanza terrenal, porque la cifra 144,000 se completa en 1935, y eso lo dicen las revistas. Aquí las tengo por si quiere usted que yo se las lea. No. Ahora, hay consecuencias, señor Francisco, de interpretar un número simbólicamente. No hemos visto tampoco el capítulo 7 de Revelación, pero hay consecuencias de interpretar un número literalmente, porque ha habido consecuencias en su organización, señor Francisco, porque las cifras se le han salido de las manos al cuerpo gobernante, porque para ellos la cifra ya se había completado en 1935, pero resulta que siguieron surgiendo más ungidos. Si vemos las cifras, hasta 2005
hasta el 2005, ya nada más quedaban 8,524 ungidos, según la atalaya y según los anuarios. En 2005 ya solamente restaban 8,524 ungidos, porque ellos llevan su control al respecto. Pero resulta que de 2005 en adelante, la cifra comienza a subir, a subir, a subir, a subir, y hoy son alrededor de 19,000 ungidos. Cuando la cifra que disminuir, sube. Entonces, esas son las consecuencias de interpretar un número literalmente, señor Francisco. No. Quiero aclarar ese punto también. Bueno, como siempre hay que leer todas las revistas. Lo más hermoso que me gusta de los testigos de Jehová, y el cual yo digo que tienen la verdad, es que no somos infalibles, somos interpretadores de la palabra de Dios. Si tú has leído las revistas, la sociedad, inclusive hace poco, también se dio una recomendación a todos aquellos que se llevaban por la emoción, porque muchos se llevaban por la emoción y tomaban de los emblemas. El número crece, obviamente, por eso se ha dado una buena explicación, sube y baja, porque muchos, inclusive se toma nota de todos aquellos en la conmemoración que toman por X cosas, o sea, entonces a esa persona se le marca, o sea, se suma. Entonces subió esa cantidad, ¿miles? Y bajó. ¿Miles? Son miles los que suben, señor Francisco. Quizás, ahora te voy a decir una cosa, ahí en el capítulo 9 o el capítulo 11 de 1 Corintios, por eso el apóstol Pablo dijo bien clarito, que antes de que dijera uno, oye, yo soy ungido, tendría que estar completamente seguro, porque eso traía un juicio. Entonces también en los días del apóstol Pablo había esa misma consecuencia. Entonces, ahora bien, se ha aprendido y se ha explicado acerca del traslape, pero ese traslape ya se ha dejado, las cantidades completas va a ser, de hecho la explicación que se ha dado, es más, hasta ahorita el que dice que es ungido no es seguro que sea un ungido. ¿Cuándo será este aseguramiento? Pues cuando venga Jesús y sean arrebatados. Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta realmente quién es el ungido y no. O sea, por eso el número puede subir y puede bajar. Esa es la responsabilidad. Es por eso que yo le decía que el número tiene consecuencias, el interpretarlo literalmente, hay consecuencias, señor Francisco. ¿Por qué? No. Porque, usted dice, ahora la sociedad Watchtower, sus dirigentes dicen que pues ahora ya no saben si se ha completado o no. ¿Por qué? Porque ya todo se le salió, como decimos aquí, ya todo se le salió del huacal, ¿no? Ya todo se le salió de control. Cuando se ya todo se salió de control. Israel, deja que responda la pregunta que le hiciste a Francisco. ¿Puedes hacerle otra vez la pregunta, Francisco, para que Francisco la responda, Israel? Sí, o sea, la pregunta es esta, señor Francisco. Le voy a leer cómo iba disminuyendo la cifra. En 1935, que fue que según ya se había completado la cifra, tenían 52,465 ungidos. En 1938 disminuyó a 36,732 ungidos. En 1939, un año después, la cifra bajó a 29,385 ungidos. En 1940, en 27,620. Ya 10 años después, en 1950, bajó a 22,723. En 1960, 13,911. En 1970, a 10,526. A partir de 1970 comienzan como a manejar la cifra y a dejarla más o menos en ese estándar. En 1980, 10 años después, 9,564. Ya no disminuía tanto, pero seguía disminuyendo. En 1997 disminuyó a 8,757. Y hasta el 2005, o sea, la cifra del 97 al 2005 siempre se estuvo en ese estándar de 8,000. En el 2005 fue 8,524. Hasta ahí dejó de bajar, hasta ahí. Todo iba normal para ellos. Pero como veían que el fin del sistema no llegaba, y ellos decían que el último ungido iba a ver el fin del sistema de cosas,
que todavía iba a estar vivo el último ungido de esa cifra para ver el fin del sistema de cosas, el Armagedón, y no llegaba ese Armagedón, y los 144,000 estaban muriendo, ya no iba a quedar ni uno en esos años, porque ya eran de edad muy avanzada, ya eran ancianos de 90 y tantos años. Entonces se les iba a salir todo de control y pues la doctrina se les iba a venir para abajo. Entonces comienza a aumentar el número hasta hoy en día, después de que en 2005 ya eran 8,000, ahora ya son 18,000, ya casi 19,000. Entonces hoy ya se inventan lo que usted acaba de mencionar, lo del traslape. Ok, déjalo que él responda lo que te está diciendo, Israel. Francisco, responda y argumente bajo la premisa que dijo Israel. Adelante, Francisco. Ok. Y como te lo dije, testigos de Jehová, para que lo tengan entendido todos los que nos escuchan, no somos infalibles. En la actualidad no hay revelaciones, no hay sueños que Dios esté transmitiendo a siervos que según, entre comillas, que según estén haciendo la voluntad hoy en la actualidad. La sociedad siempre lo ha dicho. Nosotros somos estudiantes de la Biblia e interpretadores de la palabra de Dios. Dios no nos agarra de la mano para que no nos equivoquemos. Toda la información que tú me estás dando, a nosotros todos lo sabemos, los testigos. Y sabemos que no ese grupo de ungidos o esa numeración, por eso se lleva una numeración, que siempre se da la luz, no se esconde. Sube, baja, sube y así será. Por eso en el libro, un libro que salió morado, que se titula El reino reina o está reinando, el reino de Dios, ahí se explica de cómo la sociedad siempre se ha guiado y ya se está apegando al momento en que se está cumpliendo la palabra de Dios. De hecho, da ejemplos de cómo los profetas en aquel entonces se apegaban a ello, que es lo que se ha estado apegando en la actualidad. Dije también que la sociedad, cuando uno, como te digo, si tú leyeras todas las revistas, te vas a dar cuenta de que había muchos que se dejan llevar por la emoción. Entonces, muchos toman por esa emoción y ya posteriormente no la toman porque dicen, no, es que se dan cuenta de que se equivocaron. Entonces, pero el punto es de que ese que tomó tuvo que ser marcado o sumado a los que tomaron emblemas. Por eso la sociedad, con relación a lo que dice primero a los Corintios, el capítulo 11, donde el apóstol Pablo les dice a todos aquellos, al resto ungido que estaba en aquel entonces, que ese llamamiento, que estuvieran completamente seguros. Entonces, hoy es lo que hace la sociedad. Ya voy a terminar. Por eso dice, el que es ungido, por eso te dije, aquel que afirma que es ungido ahorita, tampoco no le es seguro. ¿Por qué? Porque eso se va a saber cuando venga Jesús, y los que sean arrebatados es cuando se van a dar cuenta realmente quién es y quién no es ungido. O sea, todo eso está bien. Sí, gracias, Francisco. ¿Quieres responderle, Israel? Sí. Adelante. Sí, muy bien. Sí, ya entendí al señor Francisco lo que me quiere decir, que la cifra sube y baja, sube y baja. Antes no había eso, señor Francisco. Antes nada más bajaba hasta el 2005. De ahí sube y sigue subiendo. No baja ni sube, sino sube, no baja. Ahora, otro punto muy importante. Como leímos en la literatura de la Sociedad Watchtower, dicen que el número ya se había completado, y eso lo dijeron en infinidad de revistas, infinidad de libros, claro, que la cifra ya se había completado. Ahora, aquí un punto muy importante, señor Francisco. Si realmente la cifra es literal, y si realmente ya se había completado, la cifra se habría completado desde los primeros años de la iglesia, señor Francisco. ¿Por qué? Porque simplemente en el circo romano murieron alrededor de 200,000 mártires cristianos, señor Francisco.
ahí ya se hubiera completado y arrebasado la cifra. Nomás estoy hablando de los mártires cristianos, señor Francisco. Correctamente. Y aparte, en el siglo I, según las investigaciones que se han hecho, había alrededor de 500,000 cristianos en el siglo I. 500,000, porque ya en el siglo II ya había 2 millones de cristianos. En el siglo I había 500,000. O sea, la cifra ya se habría rebasado desde el primer siglo, señor Francisco. Bueno, sí, adelante, Francisco, contesta. Yo te voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿qué sentido tiene lo que dice Romanos 8:16? El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si en dado caso todos fueron ungidos como tú dices, yo digo que no es necesario. Ese texto sale sobrando. Porque aquí habla de un escoger. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo, señor Francisco. Ahí habla solamente de los que nacen de nuevo por medio del Espíritu Santo, los que nacen de nuevo, señor Francisco. Estoy de acuerdo con usted. O sea, no todas las personas, no toda la gente, sino solamente los que hemos nacido de nuevo, señor Francisco. Los que tenemos ungidos, bien. Los que somos ungidos por Espíritu Santo, señor Francisco. Exacto. Estoy de acuerdo con usted, pero no es una cifra de 144,000, podemos ser millones de personas. Sí, pero aquí el punto es, aquí lo que te estoy diciendo, porque no necesariamente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el capítulo 1 de Hechos, no recuerdo los versículos, dice que escogieron de entre todos los apóstoles, cuando pecó Judas, entre todos los apóstoles, escogieron a uno para reemplazar a Judas. O sea, no quiere decir que todos eran, solamente hay 12 apóstoles como base. Entonces, para suplir a Judas, se tuvo que escoger de entre todos aquellos llamados apóstoles que solamente representaban a una congregación, pero no eran al nivel de los 12. Se tuvo que escoger a uno de ellos. Esto no quiere decir que todos los demás apóstoles, entre ellos incluido Pablo, tenían la misma jerarquía o privilegio que tuvieron los 12. O sea, lo mismo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro. No iba a escoger Dios a personas del mundo, no, sino que Dios iba a escoger de entre los que están sirviendo, o sus siervos que le están sirviendo, o que están imitando a Cristo Jesús en el primer siglo. De entre ellos se iba a escoger, como siempre. Si tú lees todo con relación al pueblo de Dios, todo se escogía, al rey se escogía siempre que fuera judío dentro del pueblo del mismo pueblo de Israel, porque según el capítulo 19:6 de Éxodo, dice que el pueblo era un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, y entre ellos se escogió a un pueblo que era el pueblo levita, que los escogió de entre todos los santos, entre todos los sacerdotes, como, ahora sí, como su tribu especial para su servicio. Entonces, todo tenía que ser escogido dentro de, no fuera de. O sea, ok, Francisco e Israel, nos quedan 8 minutos para concluir con el tema los 144,000. Me gustaría que los dos dijeran por qué sí y por qué no creen en lo que creen en relación a los 144,000. Me gustaría que comenzaras tú, Israel, y que terminaras Francisco en esta sección. Puedes, tienes 4 minutos, Israel, por qué sí y por qué no. Los 144,000 son un número literal o simbólico. Adelante, Israel. Muy bien. Bueno, para sacar la duda de lo que ahorita mencionó el señor Francisco sobre el escogimiento de Matías en lugar de Judas, para que no se quede al aire eso, está contradiciendo la enseñanza de su misma organización. Ahí se estaba escogiendo a Matías no como ungido, sino como parte del cuerpo gobernante. Eso es lo que enseña la sociedad Watchtower, porque para la sociedad todos eran ungidos en ese momento, todos los cristianos eran ungidos. Es lo que enseña y hasta hoy en día sigue enseñando la sociedad Watchtower. Yo he platicado con testigos de Jehová y me lo han confirmado, que todos los primeros cristianos eran ungidos. Que se escogió a Matías, ¿para qué?
para ser miembro del cuerpo gobernante, porque para ellos los apóstoles eran el cuerpo gobernante, como hoy en día tienen un cuerpo gobernante en Estados Unidos. Entonces Matías fue escogido no como ungido, sino como parte del cuerpo gobernante. Por eso lo escogieron en lugar de Judas, pero que todos los demás cristianos, aparte de los apóstoles, también eran ungidos, así como María, sus discípulos, Apolo, Lucas, etcétera. Todos ellos eran ungidos, pero los que eran del cuerpo gobernante eran los apóstoles y por eso escogieron a Matías. Así es que pues ahí ya está, el señor Francisco está tergiversando la enseñanza de la misma organización Testigos de Jehová. Ahora, es una cifra literal, no es, perdón, es una cifra simbólica, es una cifra simbólica, no es literal. Aquí estamos viendo las consecuencias de por qué no es literal. La sociedad Watchtower ha errado, ahora ya se inventaron lo del traslape, se han inventado lo del traslape, ¿para qué? Para poder seguir con eso de los 144,000. No me caería de raro que al final dijeran que sí es un número simbólico, porque van a seguir aumentando y van a seguir aumentando durante más años. Vamos a leer por último el libro de Revelación capítulo 7, versículo 4, donde dice 7:4. Aquí nos damos cuenta que también es literal. Dice: y oí el número de los que fueron sellados, 144,000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Si es literal, entonces son judíos literales, porque ahí dice sellados de toda tribu de los hijos de Israel, y comienza a mencionar de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, etcétera, etcétera. Entonces, si la cifra es literal, el texto es literal, entonces son judíos literales. Pero si lo leemos simbólicamente o espiritualmente, pues entonces se refiere a israelitas espirituales, como bien lo dice el apóstol Pablo, que ya somos nosotros el nuevo pueblo de Dios, los cristianos somos los israelitas espirituales, ¿no? Pero si lo leemos literal, entonces esa cifra sería judía, no sería general de todas las naciones, tribus y pueblos, sino sería exclusivamente judía. Así es que el número es simbólico, no es literal. Gracias, Israel. Gracias por tu conclusión en cuanto al tema. Ahora también me gustaría que Francisco nos diera durante estos 4 minutos por qué sí y por qué no es literal el número de los 144,000, y si quiere responder a la pregunta lo puede hacer. Adelante, Francisco, tienes 4 minutos. Ok. Bueno, quiero aclarar con relación a lo de Matías. ¿Realmente estás desinformado? O aquella a la que le preguntaste también está desinformado. Las revistas son completamente claras. Matías reemplazó a Judas, no porque ellos fueran el cuerpo gobernante, no, con tan solo leyéndote el capítulo 15 y 16 de Hechos, ahí no se habla que eran 12 el cuerpo gobernante o los que llevaban la delantera en el primer siglo. Habla de ancianos y apóstoles, que eran los que llevaban la delantera en el primer siglo. Ahí lo que simplemente se reemplazó fue al apóstol. O sea, eran 12 apóstoles, como el capítulo 21 de Revelación solamente habla de 12 columnas que forma la Nueva Jerusalén. O sea, es decir, el resto ungido y Jesucristo forma la Nueva Jerusalén. Habla de 12 apóstoles o 12 columnas y tuvo que ser reemplazada por Matías. Ahí se está hablando del título apóstol, no de que vayan a estar gobernando o como tú dices que llevan la delantera. Hay que leer bien las revistas, como te digo, completamente claro. Ahora bien, con relación al capítulo 7 de Revelación, habla un contraste completamente claro. Voy a hacer la diferencia, o sea, si los 144,000 es simbólico, entonces, y la gran muchedumbre, hay una contradicción misma de ahí del capítulo 7, porque el capítulo 4 se está hablando de una cantidad exacta, más el versículo 9 se habla de una muchedumbre que ningún hombre podía contar. Ahí con tan solo leerlo, a
se contradice. Ahora bien, según el libro de Gálatas, ahí en el capítulo 3, los últimos versículos, habla acerca de que no hay ni judío, no hay nada con relación a Cristo Jesús. Eso ya no cuenta. Como también lo dice ahí Romanos capítulo 9, versículo 6, que dice: sin embargo, no es como si la palabra de Dios hubiera fallado, porque no todos los que provienen de Israel son realmente israelitas. Otro también de los puntos, como te mencioné al principio, es estos que forman los 144,000 o que van a ser reyes o sacerdotes. Se relaciona con lo que dice también Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10, que dice: y cantan una canción nueva. ¿Quiénes? Pues son los 144,000, y dicen: eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios personas, nota, de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Y lo dice: e hiciste, o sea, que estas personas que fueron escogidas fueran un reino y sacerdote para nuestro Dios, y han de reinar sobre la tierra. La pregunta, bueno, aunque hay muchos textos y le puedo seguir, la pregunta es: ¿a quiénes van a reinar? ¿A estos 44,000 o estos que fueron escogidos de toda tribu, lengua y pueblo o nación? Eso, bueno, esa pregunta queda al aire. Es todo. Ok, gracias, Francisco. Bueno, ya Israel decidirá si en su próximo tópico lo contesta. Ven, como acordamos, hemos terminado el primer tópico, que son los 144,000. Ambos, Israel y Francisco, expresaron y dijeron en base a la palabra de Dios, de acuerdo a cada una de sus interpretaciones, por qué es un número simbólico y por qué no es un número simbólico. El siguiente tópico es la gran muchedumbre de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. Y como en el primer tópico comenzó hablando Israel, ahora se van a invertir los papeles. Me gustaría que comenzara a hablar acerca de esta gran muchedumbre que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, Francisco. Así es de que denos su apreciación, quiénes son, qué papel estarán en función en esta tierra o en el paraíso. Aclárenos esta enseñanza, Francisco. Adelante. Okay. Bueno, como sabemos, si leemos desde el libro de Génesis hasta Revelación, la Biblia habla de política, habla de un reino, siempre se habla de un reino. Desde que Adán perdió ese gran privilegio de lo que dice, déjenme ver, Génesis, en el capítulo 2, versículo, déjenme ver, a ver, ahora bien está 2, bueno, con relación a que les dijo en este caso a Adán, de que llenaran la tierra y la sojuzgaran. Dice, de modo que, esa es la promesa que iba a hacer Adán y Eva, de sojuzgar la tierra y la iba a llenar. Que más adelante Adán y Eva hayan desperdiciado ese privilegio, pues ya es otra cosa, pero luego inmediatamente nuestro Padre Celestial hizo los planes o arreglos para solucionar ese problema ahí en Génesis capítulo 3, versículo 16, que habla de dos descendencias, la mujer y la del hombre. Ok, obviamente con relación a lo que dice ahí Revelación, versículos capítulo 7, 9, habla de una grande muchedumbre que ningún hombre podía contar. Eso quiere decir que sería un número no contable. Y obviamente, como dice Jesucristo ahí en Juan 5, 28 y 29, de que iba a haber una resurrección de justos como de injustos. ¿Y de dónde iban a resucitar? Bueno, de las tumbas. Entonces,
va a ser un gran número incontable, va a ser muchos los que van a resucitar, pero van a ser gobernados, van a ser gobernados por esa pequeña cantidad de la que hablamos, de tal modo, por eso dice Revelación capítulo 7, 9, dice que sería esta muchedumbre sería sin contar, y que serían guiados a aguas de vida. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús, y que los iba a pastorear. Entonces aquí el punto es de que la misma Biblia, disculpen, es que tengo un negocio y estaban hablando y me distrajo la señora que estaba hablándome. El libro de Revelación, lo más hermoso que también tiene es de que siempre, antes de aclarar ciertas cosas, nos aclara primero el punto y ya después habla ya en general. Y como podemos ver, esta gran muchedumbre, el capítulo 7, si alguien lo ha leído y presta atención, el capítulo 7, del 4 al 7, se habla en general de los que están en el cielo y los que están en la tierra. En esto quiero que presten todos atención. Y la gran muchedumbre, como ya lo dije, son aquellos que van a residir aquí en la tierra. Eso sería la aclaración y lo que creemos nosotros con relación a la promesa, porque Dios no cambia. Si Dios prometió o creó la tierra y estableció al hombre para vivir en ella, como dice Revelación, como ya lo dije ahí 11:18, que Dios va a arruinar a los que están arruinando la tierra. Entonces la tierra fue hecha para nosotros y aquí es donde van a residir todos aquellos siervos que se mantienen, en este caso, que son la gran muchedumbre. Que un punto interesante, que estos no mueren, sino que pasan vivos a través del gran día de nuestro Señor Jesucristo. Pasan vivos al nuevo orden o al reino en el cual Jesucristo y sus 144,000 o coherederos van a gobernarlos. Sería aquí terminaría. Gracias, Francisco, gracias, interesante aclaración. Les recomiendo a los oyentes que escuchen con atención ambas exposiciones de lo que se está llevando a cabo aquí. Escuchen con cuidado la exposición y también escuchen con mucho cuidado la respuesta. Israel, ¿estás listo para la respuesta? Sí. Adelante, Israel. Muy bien, pues el señor Francisco va a estar sacando textos de la tierra, Salmos 37, donde dice los justos heredarán la tierra, Mateo 5:5, los mansos poseerán la tierra, el libro de Isaías, el libro del Génesis, donde dice que pueblen la tierra, Isaías 45, donde dice que Dios hizo la tierra para ser habitada, etcétera, etcétera. Todos esos textos los podemos tocar en un debate aparte, porque si no nos vamos a ir sobre el tema del paraíso terrenal y no en el tema de la gran muchedumbre. Aquí lo que nos interesa es el tema de la gran muchedumbre. ¿Esta gran muchedumbre va a quedarse a vivir en la tierra para convertirla en un paraíso o va a heredar el cielo, la gran muchedumbre? El señor Francisco nos acaba de decir que esta gran muchedumbre se va a quedar en la tierra, pero no nos leyó el texto. El señor Francisco no leyó el texto. Algo que quiero aclarar, y esto es rápido, sobre los 144,000. En el capítulo 14 no dice que no dice que están en el cielo, ¿verdad? Pero sí dice que están delante del trono sobre los 144,000. Dice así, estos estaban, dice así, es que esto dice así, y están cantando una canción nueva delante del trono y delante de las 4 criaturas vivientes. Los 144,000 están delante del trono de Dios
al igual que los ángeles. En el capítulo 7, versículo 11, dice así: y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de las 4 criaturas vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. O sea que los ángeles, al igual que los 144,000, están delante del trono, o sea, en el cielo. Ahora, la gran muchedumbre, ¿realmente estará en la tierra? Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Revelación. Dice, capítulo 7, versículo 9, que es el que estamos viendo: después de estas cosas vi, y miren, una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, de pie delante del trono. Igual que los 144,000, igual que los ángeles, esta gran muchedumbre se visualiza en el cielo. Dice, delante del trono. ¿Por qué están delante del trono? ¿Por qué están en el cielo? Pues el mismo apóstol San Juan nos lo aclara. Más adelante dice: estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Por eso están en el cielo, porque lavaron sus ropas y las emblanquecieron por medio de la sangre del Cordero. Entonces, por eso están en el cielo, no en la tierra. No hay ningún versículo que diga que la gran muchedumbre se va a quedar en la tierra para convertirla en un paraíso. No hay ningún versículo en el capítulo 7, del 9 en adelante, que diga eso. Eso ya es un invento de la sociedad Watchtower. La Biblia nos dice otra cosa, dice que estarán delante del trono de Dios. Y más adelante también nos aclara, bueno, ese punto lo voy a tocar ahorita. Eso de delante del trono siempre simboliza el cielo, y lo podemos ver con otros textos bíblicos del libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 4, igual delante del trono se refiere al cielo. Capítulo 4, del 5 al 6, igual se refiere al cielo. No los vamos a leer porque vamos a perder mucho tiempo. Capítulo 10, capítulo 7, versículo 11, capítulo 8, versículo 3, capítulo 9, versículo 13, capítulo 11, versículo 16, capítulo 14, versículo 3. En todos esos textos se lee la expresión delante del trono de Dios, y siempre se refiere al cielo. Entonces, en esta ocasión, yo le preguntaría al señor Francisco, si los 144,000 están delante del trono de Dios, y significa que son celestiales, los ángeles están delante del trono de Dios, igual son celestiales, la gran muchedumbre está igual delante del trono de Dios, pero ellos no son celestiales. ¿Me puede explicar por qué dice delante del trono de Dios y no en la tierra? Ok, gracias, Israel. Fíjate que los dos han tenido 5 minutos y los dos han expuesto. Tú terminas con una pregunta. Francisco, es su turno. ¿Quiere responder la pregunta o quiere hacer las dos cosas? Responder y aclarar los puntos y las citas que tomó Israel. Así es de que adelante, Francisco, tiene su tiempo. Bueno, Israel, quiero, que me contestes inmediatamente para yo poder ya seguir a mi explicación. Quiero que abras ahí el libro de Lucas, el capítulo 24. Bueno, nomás te voy a dar un verso de muchos, para no entrar, como dices, para no perder tiempo. Lucas, capítulo 24, versículo 19, y lo voy a leer, y dice así: y él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, las cosas respecto a Jesús el Nazareno, que vino a ser profeta poderoso en obra y en su palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mi pregunta es, que me gustaría que me contestaras, ¿Jesús estaba en el cielo o estaba en la tierra? Muy bien, mire, la palabra griega que es delante, enopion, significa literalmente a la vista de. El problema aquí es que la expresión delante de Dios o a la vista de Dios no lo utiliza aquí el apóstol San Juan, sino más bien utiliza la expresión delante del trono, no delante de Dios, sino delante del trono de Dios, la cual el apóstol San Juan la utiliza siempre para referirse a personas
o cosas que se hallan en el cielo, como todos los textos que ya le mencioné del libro del Apocalipsis. Hay que tener en cuenta que la Escritura nos confirma que el trono de Dios está en el cielo. Isaías capítulo 66, versículo 1, Salmos capítulo 11, versículo 4, Mateo 5, versículo del 34 al 35, Mateo 23, versículo 22, Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. También podemos notar que en algunos de estos versículos dice que la tierra es el escabel de sus pies, pero como vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice que la gran muchedumbre está delante del trono, o sea, en el cielo, y no en el escabel de sus pies, en la tierra. Inclusive Dios dijo que ahí solo pondría a sus enemigos en el escabel de sus pies. Hechos capítulo 2, versículo del 34 al 35. Entonces, ¿acaso entonces los testigos quieren ser enemigos de Dios, estar en el escabel de sus pies en la tierra? Entonces, el trono... Sí, aquí dice delante del trono, no dice delante de Dios o a la vista de Dios, sino delante del trono. Eso es lo que quiero que me aclare, señor Francisco. El apóstol San Juan, esa expresión la utiliza para referirse siempre al cielo, el apóstol San Juan. Eso es lo que quiero que me explique, señor Francisco. Por eso, a eso voy. Todas las Biblias, la mayoría, no se pueden equivocar al traducir ahí delante o a la vista de Dios. Es lo mismo. Delante del trono, tú mismo ya lo has dicho, Isaías 61:1, en el capítulo 5 de Mateo, no recuerdo el versículo, como el 23 de Mateo también habla, y el capítulo 7 de Hechos habla también de que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el escabel. Nota, la tierra es el escabel de los pies de Dios. O sea, en la tierra no son enemigos, ahí están los ungidos. O sea, de ahí se están escogiendo y tú y yo estamos aquí en la tierra. Estamos en el escabel. Como tú dices que están los enemigos, no, para nada. Hechos capítulo 2, versículo del 34 al 35 dice que ahí Dios pondría, o sea, no está diciendo que ahorita, sino que ahí pondría a sus enemigos. Por eso, ahora te lo voy a poner. Esa explicación te la voy a dar, esa respuesta te la voy a dar con lo que dice Revelación capítulo 12, del 7 en adelante. ¿A dónde fue arrojado Satanás, el diablo y sus ángeles? Me imagino que sí se lo has leído. Sí. ¿A dónde fueron arrojados? Sí, a la tierra. Exactamente. Y dice que al estar en la tierra, con gran furia, persiguió a los siervos de Dios. O sea, es completamente entendible. Es correcto, pero delante del trono, señor Francisco, delante del trono. Por eso delante del trono. Ahora, bien. Según tú, es lo que tú dices, aunque como te lo vuelvo a repetir, las Biblias son bien claras. Ahora sí, aquí en el mismo capítulo, vuélvete en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Y lo voy a leer. Y te voy a enlazar a otro mismo versículo donde se habla de lo mismo. Y dice ahí el versículo 13. Bueno, ya después de eso dice: uno de los ancianos me preguntó diciendo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? Pues se supone que lo debería de saber Juan, para empezar. ¿Y de dónde han venido? Porque Juan era ungido. Pero dice, y yo le dije: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y los han emblanquecidos en la sangre del Cordero. Dice: por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ahora nota ya lo demás, que son la clave. 7:16 dice: no tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ningún otro calor. Y luego dice, nota, porque el Cordero que está en medio del trono, dice, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua, nota, de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, me gustaría que abrieras el capítulo 21 del libro de Revelación.
Y ahí se habla de la Nueva Jerusalén o la nueva ciudad que sabemos que es Jesucristo y los que lo forman, sus coherederos. Dice del 12 en adelante. Y yo vi la sangre o la santa ciudad y la Nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz que procedía, nota, del trono diciendo: he aquí, dice, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y nota lo que dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas ya pasaron. Bueno, dice que la Nueva Jerusalén descendía del cielo hacia la humanidad. Entonces, mi pregunta es: ¿quién es esta humanidad y por qué tuvo que descender la Nueva Jerusalén del cielo si se supone que todos están en el cielo? Esa es la pregunta que yo te hago. ¿Y por qué? ¿Por qué habitará con los hombres aquí en la tierra? O sea, aunque quiero hacerte una aclaración con relación a lo que dices que van a heredar la tierra, que me sacaste varios versos. No. Toda la Biblia, todos los profetas hablan de la tierra. Siempre estarán hablando de la tierra, no están hablando del cielo. Entonces, son toda la Biblia. O sea, no nomás unos versos. Pero aquí yo te hago la pregunta. Si el capítulo 7 dice que Jesús va a guiar, porque no es necesario mencionar a los discípulos, que también ellos van a guiar. ¿Por qué te lo digo? Bueno, porque acá abajo dice un texto que nos aclara el punto. Por eso no es necesario que se aclare quién es la novia. Dice ahí el versículo. Ya se está desviando otra vez con los 144,000. No, estoy aclarando quiénes están dando esa invitación. Bueno, dice que el espíritu y la novia, ¿no? Aquí, sí, el 22:17 dice el espíritu y la novia, o la esposa de quién, de Cristo. Dice, vengan, el que tenga sed, venga, y el que quiere. Entonces, si los 144,000 están en el cielo, entonces ¿a quién están invitando? Esa es la pregunta, y ahí se habla. ¿Por qué bajan ellos a la tierra? ¿Quiénes son la humanidad? ¿Y quiénes ellos están invitando a tomar agua? Sí, Francisco, Israel, les pedimos que retomen el tema. El tema es la gran muchedumbre. Así es que adelante, Francisco. Sí, bueno, quiero aclarar. Es muy necesario, o sea, con relación a hacer una distinción entre quiénes van a gobernar, quiénes son los que están dando a la invitación, o quiénes son los guías a esas aguas, y quiénes son aquellos que se van a beneficiar de esas aguas que ellos están ofreciendo. Por eso tenía que relacionar eso y también el por qué, o sea, si están todos en el cielo, ¿por qué tienen que descender en la tierra e invitar a otros? Ese es el punto, la aclaración. Ok, gracias por esa aclaración. Entonces ya va a tomar sentido la explicación que dio. Israel, adelante, Israel. Muy bien. Bueno, ahí hay algo muy importante que se saltó el señor Francisco, pero voy a contestarle lo que él me acaba de mencionar sobre el versículo 16. Bueno, desde el 15 dice: Él, el que está sentado en el trono, extenderá su tienda sobre ellos, ya no tendrán hambre, ni tendrán más sed, ni los batirá el sol, ni ningún calor abrasador. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Muy bien, el señor Francisco relacionó esto con Apocalipsis capítulo 21, cuando se habla de la Nueva Jerusalén. Ese también sería otro tema a debatir, la Nueva Jerusalén y aquellos versículos. Pero ya enfocándonos en estos versículos del Apocalipsis capítulo 7, siempre pues han interpretado que significa que estarán en la tierra, pues dice sobre ellos, ¿no? A eso se refiere el señor Francisco, dice sobre ellos, pero volvemos a lo mismo.
pues no dice sobre la tierra, sino dice sobre ellos, no sobre la tierra. Y pues ellos ya se encuentran delante del trono, y como bien leyó el señor Francisco, y en su santuario, en su templo, y por lógica y sentido común, Dios extenderá su tienda, o sea, su gloria sobre ellos cuando estén en el cielo. Pues el texto dice que ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol, ni bochorno alguno, pues Dios extenderá su gloria sobre de ellos. Por eso están delante del trono de Dios. Algo muy importante que el señor Francisco quiero que nos aclare. En el versículo 15 nos aclara por qué están delante del trono, ¿verdad? Dice que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Y dice, por eso están delante del trono de Dios. Y algo muy importante dice, enseguidita, nos aclara que están en el cielo. Dice, y le están rindiendo servicio sagrado día y noche en su santuario, en su templo. ¿Dónde está el templo de Dios? Está en el cielo. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 11, en el último versículo, en el 9, en el 19, dice, y fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo. Entonces, la gran muchedumbre dice que le están rindiendo servicio sagrado día y noche, o sea, toda la eternidad. Eso quiere decir día y noche. Recordemos que todo es simbólico, que por toda la eternidad le estarán rindiendo servicio sagrado día y noche en su santuario. Y el santuario aquí, pues es el cielo. Ahí nos lo vuelve a aclarar que están en el cielo. La gran muchedumbre no está en la tierra convirtiéndola en un paraíso. No, el Apocalipsis es claro. Dice que están en el santuario de Dios rindiéndole servicio sagrado. El santuario, como acabamos de ver, está en el cielo. Se refiere al cielo, al santuario de Dios. No se refiere a la tierra. No me has contestado. No me has contestado tú, Israel, lo que realmente te estoy preguntando, porque... Ya lo contesté. No, porque están completamente claros. Dice que descienden a la humanidad, no que la humanidad desciende al cielo. O sea, no, dice que Dios... Dice que desciende, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descendía del cielo, no que asciende la humanidad al cielo. O sea, esto es completamente claro. Ahora, les dije en un principio que prestaran muy bien del capítulo 4 al capítulo 7. ¿Por qué? Porque, vamos, en el versículo, capítulo 19, versículo 1, creo que sí, 1, habla también de una gran multitud, pero ahí sí aclara que está en el cielo. O sea, que está en el cielo. Es la misma. No es la misma, porque dice ahí la sangre de sus siervos, de la mano de ella, está hablando de los que están, en pocas palabras, ¿cómo se conoce? Está expresando o aclarando una cosa de los que son siervos de Dios. O sea, no está diciendo y nosotros como siervos, dice de sus siervos, de la mano de ella. O sea, eso es completamente diferente a la gran muchedumbre, como les dije en un principio. Ahí en el capítulo 4 hasta el versículo 7 se está hablando, por ejemplo, un ejemplo. Dice, nota lo que dice ahí el versículo 5:12. Y decían a gran voz, digno eres el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, bla, bla, bla. Dice el 13, y oí a toda la criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y de todas las cosas que hay en ellos, diciendo al que está sentado. O sea, hasta el capítulo 7 se está relacionando a las cosas de la tierra y a las cosas del cielo. Ahora se está hablando porque ya toda esa iniquidad o esa gente que era inicua ya fue destruida. Ahí se está hablando ya después de la venida de Cristo, ya cuando ya pasó, ya cuando hubo esa eliminación de los impíos, fueron eliminados. Se está hablando ya de la tierra o de los que están ya en el reinado de Cristo, pero se está hablando del cielo y de la tierra. Entonces por eso te digo, por eso el capítulo 21
versículo del 2 al 4 se está hablando que esa Jerusalén va a descender a la tierra. Inclusive el capítulo 21, si tú le sigues adelante, habla de la Jerusalén y la describe simbólicamente sobre un templo en donde hay 12 columnas, que obviamente representa esa gobernación de Cristo, o los coherederos con Cristo. Pero aquí en la tierra no se está hablando en el cielo, se está hablando de un descender. Por eso yo te estoy, es lo que te estoy diciendo, o sea, los textos son completamente claros, y como te digo, no me haces, tú me estás hablando como si ellos van al cielo, pero es al revés, como nos lo está expresando ahí el capítulo. Señor Francisco, señor Francisco, lo que pasa es que usted quiere que hablemos sobre el capítulo 21, y aquí, a mí lo que me interesa es hablar de la gran muchedumbre, no de la Nueva Jerusalén, si desciende o baja. Pues de ella te estoy hablando. El tema de la Nueva Jerusalén es muy extenso, el tema de la Nueva Jerusalén, señor Francisco. Necesitaríamos otras 2 horas, señor Francisco, otras 2 horas para hablar sobre ese texto. Pero es que no es para debatir si quién es la Nueva Jerusalén y quiénes quiénes no son. O sea, es completamente claro, la Nueva Jerusalén, mismo del capítulo, tú me lo diste, capítulo 14, ahí habla acerca, de hecho, no nos vamos tan rápido, el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 4, ahí habla acerca de la hija, la Jerusalén de arriba. Sí, señor, señor Francisco, ese tema de la Nueva Jerusalén lo podemos tocar en otro debate, ya le entendí. Bueno, pero yo lo que quiero que me conteste, y no me ha contestado, se ha desviado bastante, es sobre por qué dice en su santuario, por qué están día y noche en su santuario y por qué están delante del trono de Dios, señor Francisco. Porque tú mismo lo has dicho, el escabel de sus pies es la tierra, entonces es el santuario, todo desde la tierra hasta el cielo. No, señor Francisco. Chécale bien, ese es el templo. Señor Francisco. De sus pies, entonces, ¿dónde están los pies de nuestro Padre Celestial? Vamos a agarrarlo. Ese es el santuario, señor Francisco. El santuario de Dios es el cielo. Y lo dice Apocalipsis. No, y lo vemos en todo el resto, del Apocalipsis. En todo el resto del Apocalipsis. ¿Los pies de Dios están fuera? ¿Los pies de Dios están fuera del santuario? Sí, Francisco, permítame. Por un lado, Francisco nos está diciendo que la Jerusalén baja a la tierra. Y si no estoy mal, Francisco nos está diciendo que esa Jerusalén que baja a la tierra es la gran muchedumbre. Por otro lado tenemos... No. ¿No? Ok, entonces... No. Bueno, deja de explicar. La Nueva Jerusalén que baja a la tierra son los 144,000 o Jesús y los 144,000. Es la gobernación que va a extender la tierra y que va a limpiar todo, porque imagínate, la gran muchedumbre va a bajar sobre la humanidad. Bueno, terminaríamos en lo mismo. O sea, ¿quién es la gran muchedumbre y quién es la humanidad? Ya entendí, Francisco. ¿Quién es la humanidad? Lo que tenemos que hacer es apegarnos al segundo tópico, que es la gran muchedumbre. Yo pensaba que usted estaba diciendo que esa Nueva Jerusalén que descendía era la gran muchedumbre, porque el tópico es la gran muchedumbre. Entonces, Israel, por otro lado, él afirma y dice que el santuario está en el cielo y no en la tierra. Entonces, retomemos el debate sobre la gran muchedumbre. Israel, ¿puedes, por favor, continuar con la pregunta para que así la pueda responder Francisco y que aclare si piensa o no piensa igual que tú? Adelante, Israel. Muy bien. Hay algo muy importante sobre lo del santuario. Aquí nos aclara, dice, vuelvo a leer, estos son los que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le están rindiendo servicio sagrado día y noche en su santuario. Aquí la palabra griega para santuario es naos. Cuando se refiere a naos, siempre se refiere al cielo, no a la tierra. Inclusive la misma sociedad Watchtower
lo indica en su libro de Queda terminado el misterio de Dios, de los años 80, donde dicen que cuando se refiere al santuario, al naos, se refiere al cielo, y que los que ahí habitan son los 144,000 ungidos. Pero resulta que aquí sobre la gran muchedumbre también dice lo mismo, dice santuario, y la palabra griega es naos. Cuando la palabra santuario o templo se refiere a la tierra, se utiliza la palabra griega hieron, pero no, aquí utiliza la palabra griega naos, como la utiliza en el capítulo 11, versículo 19, donde dice, después vi que se abrió el santuario de Dios que está en el cielo. Entonces, el santuario, el naos de Dios, está en el cielo. Y dice que la gran muchedumbre estará en el naos de Dios, no en la tierra, sino en el naos, en el santuario, en el cielo, y igual delante del trono. Entonces, eso es lo que yo quiero que me aclare el señor Francisco. Ok, gracias, Israel. Entonces, quiero traer el orden. Francisco, por favor, responda puntualmente a lo que Israel está preguntando. Aclárenos si usted piensa de una manera diferente para nosotros tener una mayor comprensión de lo que usted opina. Adelante, Francisco. Ok. Bueno, como ya te lo dije, una palabra griega no debe torcer el contexto. Por ejemplo, no recuerdo el versículo, pero dice que Jesucristo fue sacrificado en el altar. ¿El altar dónde está? El altar no es cierto que forma parte del templo. No recuerdo el verso. Quizás quien lo tenga ahí, o quien lo sepa, ya sabe de qué estoy hablando. Los pies de nuestro Padre Celestial, agarrando literalmente que el escabel forma parte del mismo templo. Por ejemplo, en un templo, vamos a suponer en un palacio, cuando estaba el rey David en su trono, pues tenía un escabel, y ese escabel formaba parte de este mismo cuarto, lugar donde estaba. Entonces, prácticamente el altar pues estaba en la tierra y forma parte del templo de Dios, o sea, hablando simbólicamente. Y lo vimos bien claro acerca, ya también demostré que Satanás el diablo, el capítulo 12, habla que Satanás sería arrojado a la tierra, o sea, al escabel de los pies, en pocas palabras, como lo dice ahí Hebreos, ahí en el capítulo 10, dice que hasta que los hombres se iba a sentar, dice, hasta que, dice, el versículo 3, dice, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. O sea, sigue formando parte del templo de Dios. Ahora, día y noche sabemos que en el cielo no hay inmutabilidad, o no sé cómo es simbólico, señor Francisco, es simbólico. Simbólico, exactamente. Pero aquí sí es literal. Aquí los siervos de Dios le sirven día y noche. Aquí tú y yo, o muchos están sirviéndole a Dios mientras que otros duermen, y viceversa. Y como ya te lo demostré y lo hice bien claro, ahí ese mismo capítulo 7, habla y del 4 al 7, habla de tanto la tierra y como el cielo. Está relacionando a los de la tierra y a los del cielo. O sea, entonces, si todos estuvieran en el cielo, entonces no es necesario que hable de la tierra, porque se supone que no existe, sino que están todos en el cielo. Pero la Biblia es clara, completamente clara. Satanás es arrojado a la tierra, y la Jerusalén, que forma parte, o sea, que son los coherederos con Cristo, dice, van a descender, van a bajar a la tierra. E inclusive el capítulo 20, si uno lo ha leído del libro de Apocalipsis, se menciona que dice que Satanás fue encadenado y lo ató por 1000 años. ¿Dónde?
también dice que este ángel descendió a la tierra, lo abismó por 1000 años, y luego dice el versículo 4 que iban a reinar, o sea, Jesucristo y sus coherederos, o 144,000 por 1000 años. Y luego ya posteriormente, en el último versículo, para no entrar en detalles, ahí habla bien claramente que el 13 dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. O sea, se está hablando de la tierra. O sea, el libro de Revelación jamás ha omitido la tierra, siempre ha hablado de ella. Entonces, si todos están en el cielo, aquí ya sale sobrando la tierra, no debería estar hablando. O sea, es una cosa tan sencilla. Y delante de, hemos visto que es a vista de Dios. Aquí nosotros en la tierra estamos a vista de Dios. Porque donde dice que Dios está viendo por toda la tierra tus ojos. O sea, estamos a la vista de Dios, tanto los de aquí como los del cielo. O sea... Okay. Gracias, Francisco. Adelante. Sí, bueno, ya estamos por finalizar. Les voy a dar a ustedes dos, cada uno de ustedes dos va a tener 2 minutos para aclarar o para refutar, para que terminen con una conclusión. Israel, tienes 2 minutos para aclarar o refutar lo que Francisco dijo acerca de los versos que él ha citado en referencia a la tierra. Cuando termines tú, Israel, Francisco va a hablar sobre los textos que tú has usado en referencia al cielo. Entonces, comienza Israel a hablar o refutar lo que dijo Francisco ahorita. Adelante, Israel. Solamente vas a tener 2 minutos. Adelante. Muy bien, bueno, yo no he sacado textos que hablen del cielo porque puedo sacar infinidad de textos del Nuevo Testamento donde se habla de la esperanza celestial. Yo ahorita no me voy a enfocar en todos esos textos porque nunca vamos a terminar. Yo me quiero enfocar nada más en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 en adelante, sobre la gran muchedumbre. Y quiero leerle al señor Francisco lo que dice la atalaya que ellos toman su estudio, pues siguen lo que el cuerpo gobernante les enseña, y el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová enseña esto. La atalaya del 15 de agosto de 1980 dice en la página 15, la palabra griega naos suele referirse al santuario interior que representa el cielo mismo. Nos lo están aclarando los Testigos de Jehová. En la atalaya del 15 de agosto de 1980, nos lo aclaran. Repito, dicen así, la palabra griega naos suele referirse al santuario interior que representa el cielo mismo. O sea que entonces la gran muchedumbre está en el cielo, porque la palabra santuario, la palabra griega naos, se refiere al cielo. En el libro también de Entonces queda terminado el misterio de Dios, página 284, dicen, el santuario del templo o naos en griego ocupa solamente la parte de la zona del templo. En cuanto a los que adoran en él, estos serían los 144,000 ungidos. Entonces están reconociendo que la palabra griega naos de santuario representa el cielo. Aunque aquí el señor Francisco no lo quiere reconocer, pero aquí sus dirigentes se lo están aclarando, que la palabra santuario, la palabra griega naos, representa el cielo. Se lo aclaran sus mismos dirigentes. Así es que esta gran muchedumbre, dice en el versículo 15, y están día y noche, o sea, por toda la eternidad, rindiéndole servicio sagrado en su santuario, en el naos. ¿Dónde? En el cielo. Gracias. Yo no quiero enfocar nada más. Gracias, Francisco. Gracias, Israel. Se terminó tu tiempo, 2 minutos. Francisco tiene también 2 minutos para responder o para aclarar lo que se ha dicho. Adelante, Francisco. Bueno, entonces, como te dije, me gustaría que leyeras toda la información de esa revista, porque
A veces la sociedad explica cierto verso, pero ya posteriormente en su contexto ya explica lo demás. Entonces, una cosa es que está resaltando nomás un punto, como te voy a decir una cosa, tú no eres el único con relación a este tema, hay otros temas en los cuales a veces nomás se enfocan en un punto, pero no sacan el contexto, que es algún problema que hemos tenido con muchos y se los hemos demostrado con las revistas. Pero en fin, el capítulo 21 va a ser preciso. Ya hemos demostrado que el escabel forma parte del trono de Dios, como ya lo leímos ahí en Hebreos capítulo 10, versículos 13 y 14. Delante de, hemos sacado textos, sacar ese texto, entre otros, que delante de no significa que estén en la tierra, en el cielo, sino puedes estar en la tierra, y si uno lee y discierne imparcialmente lo que dice del capítulo 4 al 7, se va a dar cuenta que se está hablando del cielo y de la tierra. Esto armoniza también con el capítulo 20. Dice con relación ya estando reinando Jesucristo, dice que Satanás fue atado por 1000 años, obviamente, y después de estos 1000 años, o la terminación de la gobernación de Cristo, dice que fue desatado. Dice el versículo 7 al 10, dice, y cuando se cumplan los 1000 años, o sea, cuando se termine esa gobernación de Cristo, Satanás será soltado de su prisión. Dice, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla, y el número de ellos era como la arena del mar. Y dice que subieron, lucharon, y dice, fíjate aquí es muy interesante, los santos y la santa ciudad amada. ¿Quiénes? Los 144,000. O sea, o la gobernación aquí en la tierra. Dice que aquellos que no se mantuvieron fieles se fueron destruidos. ¿Pero dónde? No en el cielo, aquí en la tierra. Gracias, Francisco. Sí. Muchas gracias, Francisco. Lo hice bien claro. Se terminaron sus 2 minutos. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Les voy a dar a cada uno de ustedes el tiempo restante, 3 minutos, pero en estos 3 minutos no quiero que pregunten. Pueden aclarar o refutar, y quiero que terminen con una despedida para cerrar entonces así este diálogo. Entonces, van a ser 3 minutos, no preguntas, pueden aclarar o refutar y terminan con una despedida. Como comenzó Israel el primer tópico, ahora Francisco. Usted va a comenzar con 3 minutos, no preguntas, aclarar, refutar y termina con una despedida. Adelante, Francisco. Bueno, como hemos visto, todo aquel que es imparcial y que humildemente pueda leer las escrituras, se va a dar cuenta que el libro de Revelación habla siempre lo va a leer de la tierra y del cielo. Se habla de juicios aquí en la tierra, desde el cielo, pero esos juicios envuelve los que estamos vivos hoy en su segunda venida, como también habla ya después de, pero sigue relacionando la tierra y el cielo. Entonces, la gran muchedumbre, pues simplemente son aquellos que salen de la gran tribulación. Ellos salen de la gran tribulación, pero los que forman parte con Cristo Jesús son arrebatados, que es una cosa completamente diferente, hacia el cielo. Pero aquí dice que salen la gran muchedumbre. Y ahora bien, el sacrificio de Jesús, pues obviamente envuelve esa sangre, ese beneficio envuelve a todos, a los que tienen la esperanza y a los que no. Entonces es obvio de que si estos 144,000 que fueron escogidos de entre todos los pueblos y nacionalidades, dice que van a gobernar y van a ser reyes, y para que tengan esos títulos tienen que ser gobernantes sobre algo, o tienen que ser, o juzgar a alguien, porque si no es así, entonces esos títulos salen sobrando. Pero la Biblia es completamente clara. El gobierno de Dios baja hacia la tierra. Jesús gobierna por 1000 años, es soltado Satanás el diablo, y a todos aquellos que resucitaron, como dice Juan 5, 28 y 29, van a ser juzgados. Aquellos que realmente aprovechen esa oportunidad van a vivir para siempre después, o si no, van a ser eliminados junto con Satanás el diablo.
Bueno, me despido. Me dio gusto experimentar esta experiencia, porque sí fue una experiencia para mí, y he aprendido también mucho. He sabido el punto de vista de lo que piensan los católicos, pero a todo católico lo invito a que lea bien y que discierna y razone cada verso que lea con relación al libro de Revelación. Toda la Biblia se va a dar cuenta que habla Jesús de un gobierno, y todo está relacionado con la tierra. Los profetas hablaron de ello hasta el día de hoy. Vaya, con las escrituras que tenemos. Bueno, termino con esto. Gracias, Francisco. Muchas gracias por tu intervención. Los mismos 3 minutos que se te dieron a ti van a ser dados a Israel. Israel, adelante. Muy bien. Bueno, nunca me contestó el señor Francisco, y confundió las cosas. Por ejemplo, delante de, él nada más menciona la palabra delante de, como se utiliza en 1 de Timoteo 5:21, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14, capítulo Romanos capítulo 14 versículo 22. En todos esos textos sí se refiere a gente que está en la tierra y dice delante de Dios o a la vista de Dios, ¿no? El problema aquí es que la gran muchedumbre no dice a la vista de Dios o delante de Dios, sino San Juan utiliza la expresión delante del trono. Y esta expresión delante del trono la utiliza el apóstol San Juan en el Apocalipsis para referirse a cosas o personas que se hallan en el cielo. Y cité los textos, el capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 5, etcétera. Ahí pueden ver ustedes el video, pueden ver todos los textos que yo cité, y siempre se refiere al cielo, al igual que los 144,000 en el capítulo 14, que dice que están delante del trono, así como los ángeles, que dice que están delante del trono, siempre se refiere al cielo. Sobre la gran muchedumbre, pues ya vimos que está en el naos de Dios, en su santuario, en el cielo, no en la tierra. En el capítulo 19, versículo 1, nos habla de la misma gran muchedumbre. Dice, después de estas cosas oí lo que era como una voz fuerte de una gran muchedumbre en el cielo. La gran muchedumbre está en el cielo, y aquí sí no lo dice, aquí dice en el cielo. ¿Por qué es la misma gran muchedumbre? El señor Francisco dice que no es la misma gran muchedumbre. Él dice que son los ungidos. Sus dirigentes dice que son ángeles. En el libro del razonamiento a partir de las escrituras menciona que son ángeles, pero no, porque los ángeles no fueron salvados. Y aquí dice, y decían, alaben a Jehová, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. O sea, están clamando la salvación, exclamando la salvación. Los ángeles pues no fueron salvados. Y es la misma exclamación que hace la misma gran muchedumbre del capítulo 7. Dice, y siguen clamando con voz fuerte, en el versículo 10 del capítulo 7 de la gran muchedumbre, y siguen clamando con voz fuerte y dicen, la salvación se la debemos a nuestro Dios, y al que está sentado en el trono y al Cordero. La misma gran muchedumbre del capítulo 19 hace la misma exclamación, dice, alaben a Jah, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Es la misma exclamación, es la misma gran muchedumbre. Aquí nos aclara que está en el cielo. Entonces la gran muchedumbre pues sí está en el cielo, no en la tierra. Por eso dice San Pablo en la carta a los Romanos que todo el que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios y tiene la esperanza celestial. Jesucristo le dice a Nicodemo, para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces dice, todo el que nace de nuevo, Jesucristo no le dijo a Nicodemo, nada más 144,000 iban a nacer de nuevo. No, Jesucristo le está... Francisco, perdón, Israel, tienes que concluir. Muy bien, bueno, entonces pues nada más eso. Jesucristo le dice a Nicodemo, que el que no nazca del agua y del espíritu no verá el reino de Dios. Está generalizando Jesucristo. Muy bien, pues
muchas gracias y espero que esto quede claro, inclusive para los testigos de Jehová. Igual los invito a que reflexionen sobre estos textos, los profundicen y no se dejen guiar nada más por lo que les dicen o les enseñan, sino que ellos profundicen en el texto griego para ver de qué se trata. Y van a ver que todos tenemos la esperanza celestial. Pues bien, hemos concluido, hemos escuchado a ambos expositores las exposiciones que nos ofrecieron, e interesantes ambas. Para que usted pueda comentar, tiene que escuchar los dos tópicos que se llevaron a cabo, examinar las escrituras y aprender de estas dos exposiciones. Quiero agradecer tanto a Francisco de parte de los Testigos de Jehová por estar aquí con nosotros, aunque al principio un poco nervioso, pero a la final parece ser que esos nervios se fueron. Y también a ti, Israel, defensor católico, por estar una vez más aquí con nosotros, un poco nervioso también al principio, pero se ha terminado bien y se ha concluido bien. Quiero invitar a más personas, en este caso, si hay más testigos de Jehová que quieran defender sus puntos, están invitados, las puertas están abiertas. Lo mismo para el católico, están invitados a tener diálogos con nosotros, y lo mismo para los evangélicos, ya que este canal se presta para tener diálogos de esta manera. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Este video no se va a editar, no se le va a cambiar, no se le va a cortar nada. Tal como se terminó el debate, así se va a subir. Así es de que me despido aquí, nos despedimos y estamos en la próxima. Hasta luego. Dios les bendiga.